En la clase anterior estuvimos viendo cómo definir el tiempo en un reactor continuo. Recuerden el tau. Ahora vamos a ver cómo hacer el balance y la ecuación de diseño para un tanque agitado. En un tanque agitado, debido a que lo estudiamos en estado estacionario, no hay acumulación, pero sí que estamos alimentando el tanque, tiene salida y hay una reacción química. Por lo tanto, cada uno de estos términos tenemos que encontrar para poder sustituirlos en ecuación. La entrada de A va a ser igual a F a 0 por 1 menos X a 0. Si la conversión es 0, entonces sería F a 0. Mientras que la salida de A en el volumen de control va a ser igual a F a 0 por 1 menos X a según la conversión que alcance en este volumen de control. En cuanto a la reacción en el volumen va a ser igual a F a 0 por la conversión de A. Entonces, este es nuestro volumen de control. Aquí tenemos una conversión, un CA a una velocidad. Recuerden que la concentración permanece constante a lo largo de todo el tanque una vez que se alcanza el estado estacionario. O sea, estamos alimentando aquí a conversión 0 y está saliendo a concentración final igual a la que se encuentra dentro del tanque. Por lo tanto, la concentración va a ser la misma y ya que la concentración es quien controla la velocidad de la reacción, la ecuación de la velocidad sería igual en cualquier punto del reactor. También hay que considerar que la reacción a la salida va a ser igual a la reacción que se lleva a cabo dentro del reactor, que la concentración final es igual a CA, o sea, la concentración dentro del reactor, lo mismo con la conversión. Esta ecuación surge al sustituir cada uno de los términos, entonces tendríamos que, considerando la entrada y la salida, que es igual a la reacción, F a 0 X A es igual a la ecuación de la velocidad por B. Esta ecuación, nosotros para cualquier cambio fraccional en el volumen vamos a tener, sustituyendo los valores, que B sobre F a 0 va a ser igual a tau sobre C a 0, igual a delta XA sobre menos RA. Si la conversión inicial es 0, entonces sería XA sobre RA. Esta sería una forma de cómo expresar la parte de izquierda de la ecuación y esta sería la parte con la ecuación de la velocidad. Despejando para tau, tau va a ser igual a 1 sobre S, B sobre la velocidad del caudal de alimentación, igual a B C a 0 sobre F a 0 e igual a C a 0 XA sobre menos RA, donde todas estas serían formas de cómo expresar la parte izquierda de la ecuación y esta la parte derecha. Como les digo, esto para cualquier cambio fraccional en el volumen. En el caso de tener que la conversión no sea igual a 0, entonces tendríamos que BF a 0 va a ser igual a delta XA sobre menos RAF. Podríamos tener XAF menos XAI en el caso de que entre con una cierta conversión. Y el tau lo tendríamos que despejar como B CA0 F a 0 igual a CA0 XAF menos XAI, considerando que la conversión inicial no era 0. Ahora, en el caso del que el cambio fraccional en el volumen sea igual a 0, entonces la expresión de B sobre F a 0 igual a XA sobre menos RA, la podemos sustituir el XA por CA0 menos CA sobre CA0 menos RA. Y entonces el tau sería B sobre el volumen sobre la velocidad de alimentación, CA0 XA sobre menos RA, que sustituimos el XA y nos queda CA0 menos CA sobre RA. Gráficamente, en caso de que no conozcamos cuál es la ecuación de la velocidad, únicamente tengamos los datos, entonces en el caso general, cuando el cambio fraccional en el volumen no es igual a 0, vamos a tener que, debemos de graficar el inverso de la velocidad con respecto a la conversión y para determinar el tau va a venir dado por un rectángulo definido por desde el XA igual a 0 hasta el XA que queramos alcanzar. Este sería el punto de operación, que son las condiciones dentro del reactor, y entonces sería todo un rectángulo que abarca la reacción. Este rectángulo va a ser igual, el área del rectángulo va a ser igual a B sobre F a 0 e igual a tau sobre C a 0. Entonces nos darían las condiciones en que debemos de trabajar el reactor. Para densidad constante lo que vamos a hacer es graficar el inverso de la velocidad con respecto a la concentración y el rectángulo vendría definido desde CA0 hasta CA.
Este sería el punto de operación dentro del reactor y el área sería igual a tau igual a BCA0 sobre FA0. Para ecuaciones de velocidad sencillas, entonces nosotros podemos hacer un análisis, una resolución analítica, en donde cuando la reacción es de primer orden, podemos despejar que K tau va a ser igual a XA sobre 1 menos XA, que es lo mismo de decir a CA0 menos CA sobre CA, cuando el cambio fraccional en el volumen es 0, o sea, sería de orden 1 y con epsilon 0. Y para cualquier epsilon, el K tau será igual a XA por 1 más epsilon A XA sobre 1 menos XA. En el caso de que la reacción sea de segundo orden, el K tau será igual a CA0 menos CA sobre CA al cuadrado, y despejando para CA al cuadrado, CA será igual a menos 1 más raíz de este término sobre 2KT. Entonces esto es lo a mencionar acerca de las reacciones en un tanque agitado. En la próxima clase estudiaremos en un reactor continuo, pero estas son las ecuaciones de diseño para un tanque agitado.